Este es el espacio en donde se comparte la pasión por la investigación clínica. Esto es APEIC, el podcast. Las opiniones expresadas en este podcast son de exclusiva responsabilidad del invitado y no necesariamente representan las opiniones de APEIC ni de las organizaciones donde nuestros invitados trabajen. Sean bienvenidos a este especial de mitad de la primera temporada de APEIC, el podcast. Y el día de hoy estamos muy emocionados porque tenemos el lujo de tener con nosotros al doctor José Luis Viramontes, quien nos viene a platicar sobre un tema muy interesante y sobre todo muy importante en los tiempos que vivimos: medicina basada en evidencia. José Luis Viramontes estudió medicina con especialidad en neumología en el Hospital General de México, maestro en ciencias médicas por la UNAM y maestría en epidemiología clínica y economía de la salud en la Universidad de McMaster en Hamilton, Canadá. Tiene más de 10 años de práctica clínica en el sector público y privado. Implementó el programa de medicina basada en evidencias e investigación de desenlaces finales en una empresa farmacéutica transnacional. Además, también es director senior en una CRO transnacional, asumiendo desde hace ya más de 5 años la conformación del Centro de Manejo Clínico para dar soporte remoto a proyectos internacionales. Vaya, ¿qué les digo? Disfruten la siguiente entrevista. Medicina basada en evidencia, punto. Doctor José Luis, para mí es un gusto tenerlo aquí para platicar con usted. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, muchas gracias, Diego. De verdad, para mí es un gusto tenerlo aquí y el día de hoy estaremos platicando sobre un tema que siento yo que va a cobrar aún más relevancia después de esta pandemia que estamos viviendo, que es la medicina basada en evidencia. Por favor, ayúdanos a entender mejor ¿qué es la medicina basada en evidencia y por qué es tan importante este concepto, doctor? Por favor. Muchas gracias, Diego. Bueno, la medicina basada en evidencias realmente no es un concepto nuevo. Tiene, pues desde los 80s, es una corriente que se inició en varias universidades fuera de México. Una de ellas, la Universidad de McMaster en Hamilton, Ontario, Canadá. Cuando yo estuve allá, tuve la oportunidad de tener contacto con las personas del grupo de médicos que crearon el concepto, y básicamente es el tratar de llevar al consultorio donde se tienen que resolver problemas a los pacientes, llevar la evidencia científica generada a través de la investigación clínica. Yo diría que la medicina basada en evidencias no es otra cosa que el vínculo entre el resultado que se busca en una investigación clínica y la práctica de la medicina. Es decir, el médico toma en consideración todos los avances científicos que día a día son más y más numerosos para que los utilice o no de acuerdo a lo que su paciente requiera. El doctor Alberto Lipschitz, un fanático que muchos de ustedes pueden conocer de este concepto, él habla de que la medicina basada en evidencias no es otra cosa que una práctica médica reflexiva. Es buscar que el médico, antes de indicar una intervención terapéutica o dar un tratamiento, o tenga un juicio explícito y concienzudo de la mejor evidencia disponible para tomar decisiones que le ayuden a los pacientes como entes individuales que buscan la solución a un problema clínico. Y mire, si bien esta explicación es muy clara y nos ayuda a entender mejor la medicina basada en evidencia, me encantaría hacer un poco más de énfasis en por qué es importante la medicina basada en evidencia. Cuando nosotros como médicos, yo soy médico y pues todos los que de alguna manera directa o indirecta nos dedicamos a tratar de ayudar a las personas o que tienen problemas de salud, nosotros tenemos que tener siempre y antes que nada un pensamiento científico. Desde luego que ser médico, como mucha gente lo ve, implica también tener esta sensibilidad para hablar del arte, de la medicina y saber cuándo se puede o no se puede prescribir algo, pero de primera instancia la medicina implica tener un pensamiento crítico que lo conforma el pensamiento científico. Entonces, ¿por qué es importante? Porque a través de la historia de la medicina, los médicos hemos cambiado la manera en la que se toman decisiones ante los pacientes
sobre todo en base a tres factores fundamentales. Uno de ellos, desde luego, es la experiencia clínica. Un médico, conforme toma decisiones y se equivoca a veces o acierta en otras, va con esta experiencia volviéndose un mejor médico. Es decir, algo que no le funcionó, le causó problemas a algunos pacientes, pues decide cambiarlo o ya no usarlo, y los siguientes pacientes que tienen condiciones similares se ven beneficiados por esta experiencia. También un segundo factor es las preferencias de los pacientes. Algo que le funciona a un paciente en ciertas condiciones no necesariamente va a funcionarle a otro paciente porque las condiciones o las preferencias mismas del paciente difieren. Entonces es un segundo factor. Pero el tercer factor y el más importante es que el médico, a través de la historia, siempre debe estarse preparando constantemente. La carrera de medicina de 6 a 10 años, dependiendo de si se queda alguien como médico general o estudia una especialidad, requiere una preparación constante. Tú sales de la carrera de medicina preparado para enfrentar ciertas cosas, pero desde luego que debes de seguirte actualizando. Entonces, debes seguir buscando la mejor evidencia disponible, científicamente hablando, para hacer tu trabajo como debe de hacerse. Entonces, estos tres factores, la experiencia que se va ganando conforme se ven casos y más casos, las preferencias de los pacientes que siempre deben ser consideradas, y desde luego la búsqueda de información científica lo más actualizada posible para tratar de solucionarle al paciente sus problemas. Muy interesante, ciertamente. Y oiga, usted que tiene amplia experiencia en el tema de la medicina y el trato con pacientes, ¿qué opina? ¿Los médicos en la actualidad qué tanto usan o aplican la medicina basada en evidencia? Es una pregunta muy, muy interesante. Yo te puedo decir que desde siempre a mí me ha llamado mucho la atención pues la información, cómo se transforman los datos que se obtienen a través de las pruebas clínicas o los ensayos clínicos, la investigación en general, cómo se transforman en información útil para tomar decisiones. Yo como médico te puedo decir que hemos hecho o he hecho muchas reflexiones en conjunto con colegas de qué pasa por la mente de un médico a la hora de elaborar una receta. Cuando ya revisó al paciente, ya hizo un diagnóstico, por lo menos una impresión diagnóstica, y ya va a elaborar una receta para, desde luego, tratar de ayudar al paciente con el problema que se está diagnosticando. ¿Qué pasa por su mente cuando va a elaborar la receta? Y lo que todos quisiéramos como pacientes es que nuestro médico, el médico que seleccionamos para ayudarnos en nuestro problema de salud, tome una decisión razonada donde haya un pensamiento científico y me recomiende o ponga en la receta aquella intervención terapéutica, aquel medicamento que tenga la mejor evidencia científica de que va a funcionar. Y cuando hablo de evidencia científica es básicamente el medicamento que tiene los datos más robustos de eficacia y seguridad, que es lo que al final del día la investigación clínica pretende demostrar mediante los ensayos clínicos controlados. Es el tratar de llegar a conclusiones donde se demuestre la eficacia y la seguridad de una intervención antes de que sea utilizada en el consultorio con el paciente. Y respecto a esta evidencia que viene precisamente de la investigación clínica, ¿cómo es que se hace esa transición de datos de un protocolo, de un ensayo clínico, a evidencia que puede ser utilizada en la práctica clínica? El proceso, y lo has platicado en otras oportunidades con otros conferencistas, el proceso de la investigación clínica, el proceso de la generación de evidencia es largo, es costoso y tiene por objetivo generar información que sea hecha llegar de una manera práctica a quien la requiere, y quien la requiere, yo diría, son básicamente los médicos a través de las publicaciones científicas. Ellos ven de una manera resumida los datos generados en investigaciones clínicas y al final esta información o estos datos que ellos ven en las publicaciones científicas les ayudan un poco a normar su criterio
y a utilizar estas recomendaciones a través de las publicaciones científicas en su práctica clínica. Ahora, la medicina basada en evidencias pretende, desde luego, que el consumidor de información, el médico, tenga elementos, digamos, lo más objetivos posibles para evaluar la evidencia con la que esté en contacto. Todos sabemos que los médicos tienen una gran cantidad de gente que se acerca a ellos promoviendo intervenciones terapéuticas de diferentes tipos. Ellos salen de la facultad de medicina, salen con una información que es muy útil y después son bombardeados por muchas fuentes diferentes de información para que ellos se actualicen y puedan tomar mejores decisiones. En la práctica, el médico debe distinguir la información que vale la pena creer, que es confiable, sobre todo aquella que viene a través o que es generada a través de estudios clínicos rigurosamente llevados a cabo, donde todo el proceso de la investigación clínica para generar estos datos se ha hecho metodológicamente de una manera correcta desde el punto de vista metodológico y que los resultados finales pueden ser considerados confiables. Cuando hay una investigación clínica cuyos resultados pueden ser cuestionados, el médico debe tener elementos suficientes para decir, me voy a esperar, esto parece ser prometedor, pero en este momento no pareciera ser la mejor decisión utilizarlo. Entonces, a través del tiempo y de diferentes estudios que se están generando, datos que están saliendo a la luz, el médico puede ir normando su criterio y entonces tomando las decisiones para, en base a este ejercicio de evaluación crítica de la literatura, resolverle los problemas a sus pacientes. Bueno, yo creo que todos hemos vivido esa sensación de ser bombardeado, ¿no? Por la publicidad tan solo, ¿no? Uno está en las redes sociales o ve la tele o incluso sale a caminar a la calle, se encuentra con cientos de anuncios promocionando el nuevo antigripal, para el dolor. Entonces a veces uno incluso puede llegar con esa idea de que este medicamento es el bueno porque es el que más me convenció, y incluso pedirle al médico, ¿no? Como usted lo mencionó, no, pues recéteme ese porque yo confío más en él. Ya entra la parte esto de yo confío. Sí, en la práctica, digamos, estamos viviendo todos una época y lo que vivimos, lo que hemos estado viviendo con el impresionante bombardeo de información con el tema del COVID desde hace algunos años, ha hecho que la gente entienda de una mejor manera la importancia del uso de la ciencia para abordar problemas de salud importantes, el caso del COVID en particular. Algunos conceptos que la gente no manejaba, el público en general, el paciente, y que tenía que confiar plenamente en su médico para que, siendo el experto, pues le hiciera recomendaciones terapéuticas. Esto ha cambiado. En la actualidad, el acceso a información a través de Google, uno puede meterse de una manera muy simple y googlear información que si no estás preparado como público en general para distinguir o discriminar la información creíble de la que es simplemente basura que está en el internet, puedes terminar sintiendo que ya dominas ciertos temas y entonces tener problemas. Es por eso que hay que ser muy cuidadosos. Como médico y como paciente, yo diría que lo más importante sí es llegar al consultorio, desde luego buscar un médico en el cual podamos confiar y cuestionar sus decisiones, preguntarle. Lo peor que puede hacer un paciente ante un médico es quedarse callado, no expresar preguntas, no llegar precisamente informado. Si el médico le dice, tienes este problema de salud, el paciente debería de salir con este diagnóstico, buscar información sobre ese diagnóstico y regresar a la siguiente consulta con una mejor idea en base a la información que encontró sobre ese padecimiento y a lo mejor posibles intervenciones terapéuticas y rebotar estas ideas y tener este tipo de conversación con el médico. El médico actualmente tiene que estar preparado precisamente para responder a cuestionamientos o a conversaciones que tienen que ver con los diagnósticos que hace y las intervenciones que recomienda. Entonces, en el mundo actual, el médico está expuesto a eso, a tomar decisiones basándose en datos
que pueda él estar seguro de que son confiables, porque tanto el médico como, digamos, los familiares del paciente pueden de repente cuestionarlo en base a lo que encuentran de información en las redes, y entonces se pueden crear cierto tipo de problemas entre el médico y el paciente. Debe haber una relación de confianza basado sobre todo en la información que cada uno de ellos tiene. Fíjese qué tema tan interesante y que pues ahorita yo diría que está en boga. O sea, este fenómeno de las personas que se meten a buscar información en Google, encuentran una página de dudosa procedencia y pues con esa pequeña leída, que a veces solamente se limita al encabezado de la página web, pues se atreven a ir a cuestionar, o sea, de una forma agresiva, ¿no? Porque el cuestionamiento es sano y es necesario, pero de una forma casi casi como si ellos fueran los expertos. Y sin duda alguna es un fenómeno cultural, ¿no? De la educación que recibimos a lo largo de nuestra vida, que no nos enseña a cuestionar ciertas figuras de autoridad, ¿no? Usualmente uno va y dice, ok, pues el médico sabe, ¿por qué voy a cuestionarlo? Pero usted que tiene esta parte de que conoce el gremio médico, ¿qué opina de la formación de los médicos? ¿Usted cree que están, o con la formación que están recibiendo actualmente, están preparados para esa actualización constante, comparar información de bases de datos y sobre todo a recibir ese cuestionamiento? Bueno, tengo que ser muy honesto en ese sentido. Me parece que el médico está obligado a tener una preparación que le permita distinguir información que pueda creer, o sea, información creíble desde el punto de vista científico, de información que no pueda él tomar en cuenta. Ahora, requiere cierta preparación. Cuando un médico está ya viendo pacientes después de haber terminado el entrenamiento regular en una facultad de medicina, tiene la preparación básica para abordar problemas de salud, y conforme pasa el tiempo, él debe de, como comentábamos, en base a su experiencia, pero también en base a mantenerse actualizado, ir teniendo más y más herramientas que le permitan consumir de mejor manera la información científica a la cual él tiene acceso. Entonces, la medicina basada en evidencias pretende precisamente eso, el proporcionarle herramientas a todo tipo de médicos, desde médicos que inician su carrera hasta médicos que ya tienen muchos años ejerciéndola, herramientas para evaluar de una manera más crítica la información científica que llega a sus manos. Entonces, si un representante de la industria farmacéutica visita a un médico con o sin especialidad, el médico debería de exigir evidencia científica confiable. Entonces debe de decirle, a ver, muéstrame los estudios clínicos que respaldan esto que estás diciendo de tu producto, revisar él mismo la información, meterse y ver los estudios clínicos publicados que avalan ciertos beneficios de los medicamentos, y tener una idea que al final le permita decir, se requiere más información, con esto que tengo a la mano no es suficiente para tomar la decisión. Ahora, contestando ya directamente a tu pregunta, en la práctica este dominio de conocimientos que son de bioestadística, de epidemiología, necesarios para que el médico haga esta labor, desafortunadamente los médicos no los practican o no los tienen con la frecuencia que se requiere. Yo he estado involucrado en algunos cursos en los cuales se trata de hacerle llegar al médico ocupado viendo pacientes con la actividad clínica en los hospitales, y que no le permite, no le da el tiempo para mantenerse actualizado, para meterse a seguir estudiando alguna maestría, algún doctorado o tener procesos de actualización regular. Le permite estas herramientas de medicina basada en evidencias tener guías rápidas para evaluar los estudios clínicos que caen en sus manos, o meterse a buscar en fuentes de estudios clínicos, fuentes de datos, aquellos estudios que él requiere para tener una información más confiable en ciertos padecimientos en particular que él pueda tener. Entonces, ¿qué se requiere? Que el médico tenga por lo menos la intención de mantenerse actualizado con este tipo de talleres, de cursos, para dedicarle tiempo a su preparación, a su actualización, y entonces en la práctica, en el día a día, hacer mejor medicina a través de la aplicación directa de este tipo de conceptos.
Sin duda alguna, ¿no? Son cuestiones de dos lados. El paciente buscando el mejor tratamiento y el médico dispuesto a actualizarse para brindarlo. Y oiga, permítame regresarme un poquitito en su respuesta. Había mencionado, ¿no?, de estos representantes de la industria farmacéutica que van a ofrecer tratamiento y mencionó que el médico tiene que ser pues lo suficientemente responsable, crítico, como para solicitar los datos que respalden sus afirmaciones. Pero creo yo también que pues debería ser unas cuestiones de los dos lados, ¿no? También los representantes de las farmacéuticas pues deberían de acercarse a ofrecer tratamientos que estén completamente respaldados y brindar los datos necesarios al momento de ofertar los medicamentos. ¿O qué opina? Sí, desde luego digamos, muchas regulaciones en lo que la industria farmacéutica puede o no puede hacer en su interacción con los médicos. Cada vez en todo el mundo es más cuidadosa la interacción entre la industria farmacéutica y los médicos. Desde luego que la industria farmacéutica de alguna manera tiene un objetivo que es el promover los productos para que sean utilizados y visto como negocio, que le dejen las utilidades que se requieren, un poco para compensar la inversión que se hace en el desarrollo de estos productos en el tema de la investigación clínica. Pero hay ciertos límites que no se deben de cruzar, hay ciertas líneas que no se deben de cruzar. La industria farmacéutica en general tiene la posibilidad o la exigencia de las autoridades regulatorias de cualquier indicación que ellos quieran promover sobre alguno de sus productos o intervenciones terapéuticas debe basarse en información científica rigurosamente obtenida, y por eso hay tantos estudios clínicos llevándose a cabo por las compañías especializadas en este sector, porque las agencias regulatorias en todo el mundo, COFEPRIS, en México no es la excepción, la FDA en Estados Unidos, la EMA en Europa, son agencias regulatorias exigentes que no van a aceptar que se lance en sus mercados un medicamento o una intervención terapéutica si no está avalado por la información científica que realmente asegure que esta intervención es segura y es eficaz. Demostrado esto en estudios clínicos bien hechos. Entonces, en este sentido, el médico tiene que buscar este tipo de información que avale la decisión que finalmente va a tomar. En la práctica, sin embargo, bueno, hay diferentes formas de presentar la información. Entonces hay algunas firmas de la industria farmacéutica que pueden tomar cierta ventaja de esta a veces falta de preparación de los médicos para buscar influir en su prescripción sin que se tenga un respaldo científico adecuado, por un lado. Ahora, en la comunidad médica, desde luego que hay médicos totalmente éticos y que conocen los conceptos, que no van a responder a estas influencias que normalmente se tienen para que prescriban o no ciertos medicamentos, y van a exigir la mejor evidencia. Pero hay también un grupo de médicos que fácilmente puede dejarse influir por este tipo de promociones, muchas veces no necesariamente éticas, y entonces empezar a prescribir algo que no tenga el aval científico o la base científica necesaria para utilizarla. Entonces, hay algunos jugadores en todo el proceso de generar la información científica a través de estudios clínicos, después llevarla a la práctica. Los comités de ética son una parte importante, y después en los hospitales, los comités de ética hospitalaria también, diferentes jugadores que están vigilando directa o indirectamente que la práctica médica se lleve a cabo de la mejor manera. Al final del día, yo diría, es el médico el que debe ser responsable. El responsable final de una prescripción es el que la genera. Entonces, es importante que como paciente entendamos esto y busquemos a aquel médico que tenga las calificaciones y los grados académicos que respalden que es alguien que tiene la información suficiente para ayudarnos en el problema que estamos enfrentando, y que al mismo tiempo está buscando mantenerse actualizado para que busquemos juntos una solución al problema que me hizo ir a buscar. Por supuesto, y es increíble porque pues esta explicación de la que nos habla
deja en evidencia precisamente pues el papel que jugamos todos los profesionales de la salud, ¿no? No solamente el médico que la receta, sino también entran ahí farmacéuticos, enfermeras, incluso los que están generando información en bases de datos, los que hacen los reviews, que se den cuenta lo importante que es su trabajo para poder lograr que este concepto de medicina basada en evidencia pues sea algo casi universal, ¿no? Que sea universal ya sería utópico, pero que por lo menos la mayoría de la práctica médica se utilice este concepto. Y oiga, ya hablamos acerca de la medicina basada en evidencia, sus potenciales beneficios. ¿Hay algún ejemplo que tenga sobre un tratamiento que no haya sido utilizado o que haya sido famoso que se haya recetado sin esta evidencia que lo respaldara? Sí, bueno, hay muchos ejemplos en la literatura de medicamentos que llegan al mercado y que después, en base a la información generada, tienen que salir del mercado porque se descubren situaciones relacionadas con su utilización que no fueron evidentes durante la etapa previa a su lanzamiento. El ejemplo de la talidomida, por ejemplo, utilizada en los años 60 para la náusea en mujeres embarazadas y no había mucha evidencia de la seguridad del medicamento y se empezó a utilizar de manera indiscriminada hasta que fue evidente ya en la práctica que estaba causando efectos secundarios importantes a los recién nacidos y bueno, tuvo que sacarse del mercado en el momento en que fue evidente que estaba causando este problema. Tenemos también en la historia, pues, algunas intervenciones que los médicos empezaron a utilizar. Tenemos un ejemplo clásico en una intervención quirúrgica que era la ligadura de la arteria mamaria izquierda. Este procedimiento se puso de moda y bueno, el racional de su utilización era que al ligar la arteria mamaria externa se buscaba que hubiera un flujo alterno coronario y esto mejoraba el pronóstico de los pacientes con problemas de cardiopatía isquémica. Y entonces todo el mundo se hacía este procedimiento, era relativamente sencillo y se asumía que el efecto era que los pacientes estaban más protegidos ante la posibilidad de tener un infarto. En la práctica se hizo un estudio clínico controlado en el cual un grupo multicéntrico internacional trabajó en un estudio doble ciego para tratar de determinar si realmente esta intervención lograba este objetivo y lo que se encontró fue que no había ninguna diferencia entre aquellos pacientes en los que se ligaba la arteria mamaria externa y aquellos pacientes en los que no se ligaba la arteria mamaria externa, con todo lo demás siendo comparativamente igual. Y entonces esto puso de manifiesto que algo que se convirtió en una moda, realmente no había ninguna evidencia científica que lo sustentara y dejó de utilizarse. Y más recientemente, cuando comenzó el COVID, hubo una gran cantidad de elementos que se empezaron a utilizar ante la urgencia médica pensando que podían funcionar. Tenemos el caso de la ivermectina. Es un antiparasitario para uso básicamente en animales, con algunas indicaciones en seres humanos en ciertas parasitosis muy especiales, pero se empezó a utilizar en algún momento, algunas personas empezaron a promoverlo y se empezó a hacer un uso indiscriminado de la ivermectina que tiene efectos secundarios y que no había ninguna evidencia que justificara su uso más allá de la urgencia de hacer algo ante un paciente en el cual no había nada que pudiera estarse ofreciendo en ese momento. Entonces tuvo que ser evidencia generada a través de estudios clínicos que vinieron a demostrar que no daba ningún beneficio el utilizar este medicamento. De hecho, había efectos secundarios con su utilización y entonces ya dejó de utilizarse. Hay experiencias desafortunadas relacionadas con este medicamento en algunos lugares y en el mismo sentido algunos otros tratamientos, por ejemplo el dióxido de cloro que también se ha promovido desde hace años para diferentes cosas y en el tema del COVID se vio como una oportunidad para ser utilizado en estos pacientes ante la falta de información o la falta de intervenciones más efectivas o efectivas como tal. Y hay gente que lo ha promovido y lo empezó a utilizar
con también efectos secundarios, con su uso indiscriminado, y actualmente está totalmente claro que no solamente no tiene efecto en este padecimiento, sino prácticamente ningún otro donde estaba siendo indicado debería de utilizarse, a pesar de que hay promotores muy apasionados del uso de estos medicamentos, en los cuales yo diría es más aspectos relacionados con la mercadotecnia y los aspectos comerciales los que podrían justificar o estar detrás de este tipo de recomendaciones. Muy interesante, doctor, sin duda alguna, todos estos ejemplos. Sobre todo, yo con todo lo que he estado realizando en mis redes sociales y cuestiones de la tesis de licenciatura, el dióxido de cloro es un tema en el que he estado un poquito más inmerso. Y fíjese que estos ejemplos ponen en evidencia la necesidad de que la sociedad en general, o sea, no solamente médicos, sino pacientes y todos los involucrados en el área de la salud, pacientes y farmacéuticos, etcétera, pues tengan una sólida cultura científica. Y, en mi opinión, la divulgación científica debería de ser considerada incluso como un tema de salud pública. Es decir, ya estamos viendo las consecuencias de que las personas se vuelvan antivacunas, ¿no? Retrasan la aplicación de estas medidas de contención, originando brotes como el que hubo recientemente de polio en Estados Unidos, me parece. Entonces, ¿qué opina usted al respecto de esta afirmación? O sea, yo siento que la divulgación científica debería empezar a tener un papel más académico, incluso ser analizado con rigurosidad científica en las facultades de medicina, de química, de ciencias, para que pueda verse como una especialidad incluso. Sí, totalmente de acuerdo. A mí me parece que el pensamiento científico, que básicamente es el pensamiento crítico, debería ser algo que se trabajara de manera activa en todas las disciplinas, tomar decisiones basadas en hechos, en evidencias, en datos duros. En cualquier actividad tendría que ser la forma de hacer las cosas. No quiero solamente referirme a la medicina en este comentario. Siempre que nosotros hacemos alguna aseveración sobre cualquier tema, lo ideal es que la hagamos no en bases subjetivas, en asumir, porque yo creo que así es, sino el tener hechos que respalden lo que estoy diciendo. Cuando esto lo llevamos a actividades donde hay un impacto de mis palabras, ya sea cuando me están pidiendo una recomendación de algún tipo para tomar una decisión que puede ser importante, o cuando yo estoy, en el caso de la medicina, recomendando intervención terapéutica para dárselo a un paciente que tiene un problema clínico importante, la responsabilidad es aún mayor. O sea, lo que yo estoy recomendando, lo que yo estoy diciendo, tendría que ser basada en datos duros, en hechos, en evidencias científicas. Entonces, esto me parece que a nivel general nadie tendría por qué cuestionarlo. O sea, el público en general debería, o me parece que estaría de acuerdo en que si están enfermos algún día, lo ideal es que la recomendación que reciban de un médico sea basada en información científica. Lo que sucede en general es que, digo, es un tema para discutirse ampliamente. La gente le gusta cuestionar los hechos científicos pensando que detrás de la generación de evidencia científica hay intereses que muchas veces son oscuros y que pretenden causar algún problema si se les confía, pero fácilmente creen en temas que no tienen ninguna evidencia científica, en temas esotéricos o algunas intervenciones donde no hay un fundamento como tal. Y me quiero referir, por ejemplo, a la homeopatía, no en general, pero sí algunas formas de homeopatía en particular, al tema de la acupuntura, cuando dicen es que es la medicina tradicional china que tiene miles y miles de años utilizándose. Eso de ninguna manera te asegura que funcione. Tendrías que poner a prueba que funciona, tener evidencia científica que funciona antes de recomendarla como tal. O lo que se ha puesto de moda, los complementos de nutrición, que son promovidos ampliamente por gente con ciertas agendas, muchas veces comerciales, y que la gente confía plenamente en ellos antes que llevar una dieta adecuada. Entonces creen que tomar complementos dietéticos, vitaminas de algún tipo,
les va a ayudar a evitar ciertos padecimientos cuando en la práctica no necesariamente ocurre así. Entonces la gente tiende a cuestionar la evidencia científica de manera a veces ciega, pensar que hay gente que tiene intereses que los quiere dañar, pero a creer prácticamente sin cuestionar cosas que son obscuras y que tienes que tener a veces fe para pensar que te va a causar un beneficio. Sin duda alguna. Y es un tema que la verdad me gusta bastante porque creo que vale la pena reflexionar un poco sobre todo esto y centrarnos en no por qué la gente cree en esto, ¿no? O sea, en el por qué no confía en la información. Más bien siento que el asunto, ¿no? La respuesta a este enigma está en el modo en el que se da la información. Por ejemplo, estos suplementos alimenticios, ¿no? Si uno va con el médico para tratarse un problema, lo más probable lo que tiene en la mente el paciente es: ya no voy a poder comer igual, me van a restringir muchas cosas, mi calidad de vida va a cambiar, probablemente para que en un futuro esté más sano, pero ellos ven el camino tortuoso, ¿no? Y de repente se acerca aquí la vecina y me dice: no, vecino, fíjese, si usted se toma este licuadito todas las mañanas, en un mes va a estar como nuevo, ¿no? Entonces ahí está la promesa: en un mes va a estar como nuevo y el sacrificio es mínimo, ¿no? Y también en estas teorías de conspiración que la gente cree, pues siento que son los miedos, ¿no? Miedos de la sociedad disfrazados de teorías de conspiración, porque usualmente, pues uno va al doctor cuando le duele algo, pero pues tiene esa inseguridad, ¿no? ¿Qué tal si es algo más? Y hay que decirlo, muchos médicos, pues les hace falta este tacto para poder decir qué les sucede, ¿no? Y si va a lo mejor con el chamán, con el gurú, pues él lo va a recibir de una forma muy cálida, le va a decir: no, mira, tienes que sanar por dentro, con amor, estas piedras basálticas, tú estarás curado, ¿no? Entonces hay un contraste enorme entre la frialdad del hospital con la gente enferma por todos lados, al consultorio del chamán, en donde hay música bonita, hay incienso, y pues con esta persona que sonríe así de oreja a oreja, ¿no? Pues valdría la pena reflexionar al respecto de cómo los médicos dan la información, cómo recetan, cómo dan el tratamiento, pues para también ver que podemos incluso aprender de estas personas, ¿no? De estos que ofrecen estos tratamientos alternativos. Algo debe de ser una clave, en algo debe estar la clave del éxito. Sí, yo te puedo comentar una experiencia propia. Cuando yo hice mi servicio social en el estado de Tlaxcala, una plaza C, que se conoce, una plaza periférica en un pueblo allá, lejos de los centros hospitalarios grandes. Teníamos nosotros en el centro de salud que atender a la comunidad como médicos pasantes, y nosotros llevamos este pensamiento científico del que estamos hablando para tratar de pues, hacer un diagnóstico adecuado y dar un tratamiento que estuviera basado en por lo menos el entrenamiento que habíamos recibido. Y no llegaba la gente, o sea, la gente no iba con nosotros. Nos dijeron que la gente que se enfermaba no confiaba en los médicos nuevos, como nosotros que acabamos de llegar, porque nos equivocamos mucho y no sabíamos el concepto de medicina negra que le llamaban ellos. Entonces nos llevaron con un lugar cerca de donde está el consultorio médico, que había colas y colas de gente. Todos los pacientes iban a este lugar, que era una casa particular donde estaba, vamos a llamarle la bruja del pueblo, Doña X, ¿no? Y había mucha gente, de hecho, al grado de que en la sala de espera de esta persona había una máquina expendedora de refrescos en su sala de espera. Había tanta gente esperando tener consulta con ella, pagando por su consulta mucho más de lo que nosotros por regulación podíamos cobrar. Wow. O sea, nos llamó la atención, tratamos un poco de platicar con ella. Ella en uno de sus descansos platicó con nosotros, hicimos un acuerdo en el cual ella nos dijo: yo quiero decirles que ustedes, yo creo mucho en ustedes porque son buenos en la medicina blanca, pero no conocen la medicina negra, que es la que los pacientes buscan o la gente busca para solucionar sus problemas. Entonces ahí empezamos nosotros a ver, y digo nosotros porque éramos varios médicos en esas circunstancias, que era importante, como tú dices, tener esta interacción, entender mejor por qué la gente
iba con esta persona, qué les podía ofrecer la persona, que no tenía ninguna preparación, digamos, formal en medicina, y al final terminamos trabajando juntos. Ella nos iba a buscar al centro de salud cuando tenía algún paciente que ella sabía que requería, digo, era lógico, que requería algo más cuidadoso, y los pacientes empezaron a ver que teníamos esta interacción y a confiar también un poco más en nosotros. No te digo que padre. nos hayamos graduado en medicina negra, pero sí entendimos de lo que se trataba. Sí, ¿no? Y entender ahí la parte de la confianza, ¿no? Lo importante que es que aunque ella, pues, sea lo que sea que haya ofertado en su casa, pues la gente confiaba en ella, ¿no? Entonces, al ver que ustedes se acercaban a ella y platicaban, pues decían, ok, si ella confía en ellos, yo también puedo confiar en ellos, ¿no? Y creo que es a veces lo que nos hace falta, ¿no? Ganarnos la confianza de los pacientes. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que es: cuando comuniques, háblale al corazón y no a la mente. Entonces siento que eso es lo que nos hace un poquito de falta a la gente técnica. Primero endulzar el corazón y ya después que tenemos a la gente de nuestro lado, ahora sí soltar los datos. Porque si llegamos con datos fríos, que probablemente van a ayudar más a una persona que solamente palabras bonitas, pero las palabras bonitas son los que va a hacer que se queden ahí con nosotros y confíen en nosotros. Sí, que una cosa no está peleada con la otra. Cuando yo hablo de que el médico debe tener un pensamiento científico de primera instancia, o sea, debe de ser crítico hasta con él mismo y decir, yo he estado utilizando esto, pero igual y no es la mejor alternativa, necesito prepararme para ver qué otras alternativas hay. O sea, este pensamiento científico debe estar siempre ahí, pero no descuidar esa parte que dices tú, tener esa sensibilidad, esa manera de tratar a la gente, esas formas, esa empatía para entender el proceso en el que está el paciente al que quiero tratar, para combinar este pensamiento crítico que estoy obligado a tener con esta sensibilidad y empatía que debería de tener y que no te lo enseñan en la Facultad de Medicina, para que la gente primero confíe en mí y después entienda que estoy tratando de ayudarla. Por supuesto, sin duda alguna. No podría coincidir mejor con usted, doctor. Y hay una frase también que ha mencionado en algunas clases la maestra Miriam, que es: todos somos pacientes al final del día, ¿no? A lo mejor hoy soy el médico que receta al paciente y el día de mañana voy a ser el paciente. Entonces, ¿cómo me gustaría a mí ser tratado? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Todos nos gustaría que cuando nos enfermáramos nos trataran con la mejor y más reciente evidencia científica, ¿no? Que realmente sea la eficaz y segura para resolver nuestros problemas. Sí, claro. Definitivamente. Doctor, yo creo que aquí podríamos seguirnos platicando toda la tarde, pero me gustaría ya cerrar con una pregunta, alejándonos un poco de las cuestiones ya más técnicas. Como ya es costumbre en este podcast, al final me gusta hacer una pregunta más personal para el invitado o la invitada. Para usted, José Luis Viramontes, no el doctor José Luis Viramontes, sino José Luis Viramontes, la persona, ¿qué significa la medicina basada en evidencia, la investigación clínica, es decir, su carrera entera? ¿Qué significa para usted? ¿Qué es lo que lo mueve? ¿Cuáles son esos sueños, esas historias que hay detrás que lo mueven a hacer todo lo que hace con tanta pasión? Pues una excelente pregunta que también se presta para una reflexión muy amplia. Yo te puedo decir, yo soy médico de formación y eso no se quita. O sea, una vez que te gradúas de la Facultad de Medicina vas a ser médico toda tu vida, y tienes una forma de pensar como médico después del entrenamiento formal que recibes, en la cual sientes que puedes ayudarle a las personas y resolverles sus problemas, y lo puedes hacer de diferentes maneras, eh, como médico de consultorio, trabajando en algún hospital, o simplemente dando segundas opiniones cuando alguien tiene algún problema de este tipo. Yo aprendí desde muy temprano, desde que apliqué pues para hacer una especialidad, finalmente pude hacer la especialidad en neumología, que como médico ya tienes una formación y una forma de pensar, pero siempre debes de buscar estar por arriba del promedio, tener
una preparación constante, debes de dedicarle tiempo a estar revisando regularmente, a estar cuestionando lo que das por hecho que sucede. Después en la práctica he tenido oportunidad de tener contacto con gente que me ha enseñado pues formas diferentes de ver las cosas, y bueno, al final yo te puedo decir, el camino en la vida me ha llevado a trabajar del lado de la generación de evidencia científica. Hace rato que no estoy en un consultorio, en alguna época en mi vida lo hice, y lo disfruté, el tratar de resolverle a los pacientes problemas, y en esos momentos interactuaba como médico con gente que me llevaba a mi consultorio productos para ser promovidos, trataba de mantenerme actualizado, hice por ahí entrenamientos formales de metodología de la investigación para tener de primera mano mayores elementos para mi toma de decisiones. Y después entré a la industria farmacéutica y después en una CRO, que es una compañía que hace investigación clínica por contrato. Y esto me ha hecho entender desde una trinchera diferente el rol que yo puedo jugar con el equipo en el que estoy involucrado para generar evidencia científica que resuelva problemas clínicos. Platicaba hace unos días de algunos estudios que tenemos con algunos patrocinadores y del rol que jugamos nosotros. A lo mejor es muy pequeña nuestra contribución en estudios multicéntricos internacionales, pero al final del día, el que un medicamento donde nosotros participamos en su desarrollo llegue al mercado y esté ayudando a un paciente que tiene cáncer o que tiene asma o que tiene Alzheimer a tener una mejor calidad de vida, a mí en lo personal me llena de satisfacción, me hace sentir que mi trabajo tiene un valor más allá del día a día y que al final lo que estoy haciendo se va a ver reflejado en gente que lo requiere. Wow, vaya, qué gran lujo esta entrevista, doctor. Pues con esto me encantaría cerrar este episodio. Es bienvenido para volver y echarnos otra plática cuando usted lo desee. Este es su podcast. De verdad fue un gusto tenerlo. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a todos. Y también recordar que el doctor José Luis también es uno de nuestros coordinadores de Academia PEIC. Él da el curso de ensayos clínicos controlados con un enfoque metodológico. Entonces, si les encantó esta charla igual que a mí, pues deberían de considerar inscribirse al curso. Todos los informes los encuentran, ya saben, en la página de APEIC o en nuestras diferentes redes sociales. Pues con esto cerramos el primer especial de mitad de la primera temporada de APEIC y no podíamos irnos sin darle las gracias a todos y cada uno de ustedes que episodio tras episodio han dado seguimiento y han apoyado a este gran proyecto de APEIC. Que tengan un excelente día y nos escuchamos en el siguiente episodio.